Señor y Padre, te doy gracias por este día, porque tú nos has guardado y tu misericordia es para siempre, porque estamos recordando aquel sacrificio de amor que hiciste en aquella cruz. Te doy gracias, mi Dios, porque te acordaste de nosotros al mandar a tu Hijo para salvación. Te doy gracias, Padre, por ese poema que tú escribiste en esa cruz. Te doy gracias, Padre, y hoy te pongo mi vida, mi corazón, mi boca en tus manos, Padre, para que tú seas aquel que hable a través de mí, que tú seas quien esté conmigo en este momento, para que lleve palabras de salvación, de vida eterna. Te pongo en tus manos este tiempo, porque para ti es toda la honra y toda la gloria, Padre eterno. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hola, hermanos, Dios les bendiga. Quiero empezar a comentarles, a decirles que hoy en día tenemos muchos ejemplos de perseverancia, de esa lucha constante, de olvidar los problemas y seguir hacia donde están los objetivos, donde están los propósitos, aquella meta. Hoy en día tenemos varias personas y yo quiero contarles que hace un tiempo había un niño que lo tachaban porque era distraído y muchos maestros lo menospreciaban porque pensaban que era de lento aprendizaje. Siempre le decían que no iba a ser nadie en la vida. Y pasó el tiempo y hoy es el más grande científico que el mundo ha conocido y nos dejó una bella enseñanza donde dice: Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Les estoy hablando de Albert Einstein, este científico que la ciencia lo acercó a Dios y que en medio de todas estas cosas que le decían negativas, siempre vio su meta, siempre vio el objetivo y nunca se rindió. O también les puedo hablar de aquel joven que su pasión era el básquetbol y que buscaba poder llegar a ser el más grande y buscaba escuelas, maestros que lo ayudaran, que lo impulsaran a hacerlo. Pero muchos de ellos le decían que se dedicara a otra cosa, que hiciera mejor otro deporte, porque el básquetbol no era para él. Y ahora lo conocemos, marcó una época en este deporte y lo conocemos como Michael Jordan. Vemos cómo hay personas que, pese a la circunstancia, pese a lo que le dijeron, pese a todo, ellos siguieron para cumplir el propósito, para cumplir su meta. Nunca se rindieron, sino siguieron adelante. Yo creo que esas palabras negativas fueron su motivación para hacerlo aún mejor. ¿Cuántos abrimos y leemos la palabra de Dios y vemos hombres y mujeres de fe que fueron perseverantes, valientes, esforzados, que siguieron adelante y cumplieron con ese propósito que Dios había marcado en su vida? Hoy quiero enfocarme, hoy quiero hablarles del sueño más grande de la historia, del propósito más lleno de amor que pudo haberse hecho en este mundo, de una meta de salvación para todos. Quiero hablarles de aquel que vendría a cambiar nuestras vidas, de aquel que cambió las tinieblas en luz. Quiero que me ayuden a leer Isaías 9. Vamos a leer del 2 al 27 y quiero leerles cómo Isaías escribió de este hombre perseverante, de este hombre valiente, de este hombre que no se rindió y que nos habla de una forma muy linda, con especificaciones muy preciosas, ¿no? Al decirle príncipe, vamos a leerlo en el libro de Isaías 9. Sí, Isaías 9, 2. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se goza cuando reparten despojos, porque tú quebrantaste su pasado yugo y la vara de su hombro, y el centro de su opresor, como el día de Madián.
porque todo calzado que lleva el guerrero en el último de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pastos de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Isaías estaba hablando del Salvador, estaba hablando de Jesús, que Él en medio de toda la adversidad que estaba acechando a este pueblo, iba a traer luz, iba a traer salvación. Y qué padre y qué bonito es que se llamara admirable, consejero, príncipe de paz. Que su imperio no iba a ser solamente en este mundo, sino iba a trascender a algo eterno. Estamos hablando de Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre. Bueno, yo quiero empezar a explicarte qué es Jesús, porque a lo mejor has pensado, ¿y quién es Jesús? ¿Qué tuvo que pasar Jesús para cambiar la historia? ¿Por qué hay un antes de Cristo y un después de Cristo? ¿Por qué se inicia una era con su sacrificio, con su nacimiento? Bueno, Él hizo el acto más grande de amor, donde un poema se escribió en una cruz. Su papel fue esa cruz y su lápiz fue cada clavo que pusieron en sus manos y en sus pies. Quiero iniciar dándote características importantes que Jesús pasó en el camino, para que veas que Él en su humanidad lo que tuvo que pasar para que hoy tú y yo seamos salvos, para poder entender que hizo algo que trascendió la historia, que lo marcó, porque se hizo como hombre. En su deidad, Él vino a cambiarnos, vino a despojarse de su poder, de la gloria que Él tenía para venir aquí, para venir a este mundo por nosotros. Quiero que me acompañen a Filipenses 2, del 5 al 11, por favor, allí en casa. Vamos a leer este versículo. Filipenses 2, 5 al 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos que Dios nos deja una enseñanza aquí, en donde te dice que no te envanezcas, que no te aferres a las cosas, sino que todo lo que hagas, lo hagas por amor, porque Él ya tenía un propósito para venir aquí. Él ya tenía un llamado para que Él se despojara de su poder, se despojara de un ser supremo para venir por nosotros, para salvación. Dice que no te aferres. Él fue obediente. Dice que hasta la muerte y muerte de cruz. Y que siempre nos conduzcamos con amor. Estas tres partes, estas tres enseñanzas vemos en este versículo. No te aferres, sé obediente y condúcete con amor. También vemos que fue un hijo rechazado. Si vamos a Mateo 1, 18 al 21, vemos cómo la forma en la que Jesús tocó este mundo, en las condiciones que lo hizo, no eran muy aceptadas, ¿no? Quiero leerles este
este texto que dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposado María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarle secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel. Miren, en este texto vemos cómo José, siendo ya desposado de María, yo creo no le daba las cuentas, y él decía: se van a burlar de mí, van a decir que muchas cosas de mí, mejor voy a dejar a María. Pero al ver Dios lo que él planeaba, mandó a su ángel a decirle que él venía a salvar al mundo, que él iba a criar humanamente aquel que iba a venir a salvación de nosotros. Así que José tenía un propósito importante en la vida de Jesús. Vemos que Jesús primero se despojó de su deidad. Después lo vemos como un hijo rechazado cuando tocó este mundo. No sé, me imagino que en el vientre de su madre escuchaba o sentía el rechazo de José, o el murmuro de mucha gente que decía que había desposado a alguien indigna, ¿no? Que había hecho algo antes del matrimonio que no era bueno, que no era buen visto para las personas. También, como tercer punto, fue perseguido y amenazado por Herodes. Vemos esta parte en la cual, siendo un niño, ya estaba siendo amedrentado, ya estaba siendo buscado, ya estaba amenazado. Yo me imagino a ese niño teniendo preocupación porque no fue libre en un tiempo como para jugar a las canicas, o tuvo un tiempo para estar en preocupación, una preocupación muy grande, ¿no? Que siendo grandes a veces no lo entendemos, ¿no? El que estemos cerca de un peligro, de una situación complicada. Pero Jesús lo pasó de niño. Y si vamos a Mateo 2:13, vamos a ver esta parte en donde fue amenazado, y dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Aquí vemos una advertencia de parte de Dios para José, para que actuara de una manera en la cual Jesús no fuera atacado por este hombre Herodes, un hombre hambriento de poder, cegado por los celos, por el ego que él tenía. Entonces, esta parte que vemos que Jesús, siendo niño, empezaba a pasar cosas difíciles y complicadas, pero no se rindió. Vemos un cuarto proceso que él fue tentado. Recordemos que él fue al desierto, permaneció ahí en un proceso el cual Dios ya tenía para él, para que fuese tentado por el enemigo, para que tuviera hambre. Esto quiere decir que él también necesitaba alimento físico, literal. Él necesitaba agua, él necesitaba ropa. Vemos que en la humanidad de Jesús, siendo Dios en la tierra, padecía lo que ahora nosotros y nosotros padecemos, que nosotros necesitamos. Vemos a un Jesús hambriento, yo creo cansado, sediento, necesitado de un baño, pero en todo eso él no pecó. Si vemos Mateo 4:1, vamos a ver qué dice Mateo 4:1.
dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Vemos que Jesús fue ahí para ser tentado. Pero en nada de eso Jesús pecó. Porque en el último capítulo de esta enseñanza vemos cómo Jesús le dice con la palabra que solamente a Dios servirá. Vemos que Él no se rindió, jamás se rindió. Nunca tiró la toalla a pesar de lo que el enemigo le estaba ofreciendo. Él nunca se negó a sí mismo ni los propósitos de su Padre, sino que obedeció y fue fiel y nunca se rindió. Siguió adelante, no echó atrás el propósito, no dejó la meta ahí, sino que prosiguió a ella. También vemos a un Jesús que lloró por la pérdida de un ser amado. A lo mejor estás pasando por el mismo proceso. Estás pasando por una pérdida de un familiar. Y vemos que Jesús lloró porque sintió esa pérdida, sintió ese dolor, ese luto por un instante, porque después hizo un milagro grande. Y quiero que vayamos a Juan 1:33 al 36, porque estoy leyendo estas citas porque quiero que todo esté respaldado en la palabra de Dios. No quiero que pienses que esto yo lo estoy inventando o lo saqué de alguna otra fuente que no sea verdadera, ¿no? Vamos a Juan 11:33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Hablando de Lázaro que había muerto. Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Vemos aquí un Dios cariñoso, amoroso, que sentía el dolor y lloraba. Aquí vemos un Dios sensible, un Jesús que sentía que era humano, que podía sentir un pellizco. Es un gran ejemplo de perseverancia, de que nunca nos debemos de rendir, de seguir adelante, a pesar de todo. Fue vendido por 30 piezas de plata. Fue traicionado. No sé si tú hoy en día te sientes traicionado o te han traicionado. Bueno, Jesús fue traicionado por uno de sus allegados. Y no solamente por Judas que lo vendió, sino por Pedro que lo negó 3 veces. Y a lo mejor yo también, a lo mejor lo he traicionado. Y a lo mejor en mi pasado yo no creía en Jesús. Y a lo mejor pasa que los que a lo mejor están viendo esta transmisión no crees en Jesús. Pero cuando tú no crees, Dios es quien más cree en ti y ve un propósito real, un propósito eterno para ti. Dios cree en mí y por eso ahora sigo estando de pie y no rindiéndome a pesar de las cosas. Porque Jesús fue un gran ejemplo de que nunca nos debemos de rendir. Jamás nos debemos de rendir. Si vemos en la parte de Lucas, capítulo 22, versículos del 41 al 44. Por favor, acompáñenme allá en casa. Les quiero leer esta parte importante, porque Jesús fue a orar, porque sentía una agonía, me imagino que él ya sabía lo que iba a pasar. Sé que él ya sabía lo que iba a pasar y quería que pasara esa copa. Y Jesús pidió misericordia. Vamos a leer y dice: y él se apartó de ellos, hablando de sus discípulos, para subir a orar, a distancia como de un tiro de piedra, y se puso de rodilla y oró, diciendo: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, porque a lo mejor se sentía débil
se sentía con un sentimiento de frustración, pero dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Entonces imagínense qué tamaño de agonía tenía para orar de una manera intensa. Y era su sudor como de grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vemos a un Dios despojado de su poder, de su deidad, para poder ir a hacer ese sacrificio por nosotros. Vemos cómo se sentía angustiado. No sé si a lo mejor tú te sientas angustiado hoy en día por todas estas cosas que se ven en las noticias, o a lo mejor en tu familia está pasando un proceso malo, ¿no? Este tamaño de agonía que estaba pasando Jesús, pero aún así se rindió, siguió adelante. Qué hermoso ejemplo tenemos por parte de Jesús al no rendirse, porque tenía un propósito. También fue crucificado y humillado. Quiero que te sensibilices un poco y que empieces a imaginarte este escenario en el cual Jesús pasó a la crucifixión. Vamos a empezar con esta escena en donde Jesús es azotado 40 veces más uno. En los libros vemos que 40 azotes era dependiendo el grado de mal que habías hecho, o de algo malo que habías hecho, y te iban a castigar con 40 azotes. Pero si dabas uno más, era porque lo querías humillar. Entonces Jesús fue humillado porque lo azotaron 40, imagínense 40 latigazos. 40 azotes más uno. O sea, no. En la imagen veo a un Jesús lleno de dolor, herido y aún así humillado porque le golpearon un azote más. Le quitaron sus ropas enfrente de la multitud. Se burlaban porque en su cruz, imagínense esta imagen, pusieron un letrero que decía en forma de burla: el rey de los judíos. Ahora imagínense cargando su propia cruz, porque fue obligado a cargar aquel instrumento en donde iba a morir. Fue obligado a llevarlo en ese camino difícil, en donde ya veía cerca la muerte. Yo me imagino un dolor insoportable de los azotes, del sudor que caía en las heridas, de la tierra que se penetraba dentro de las heridas, los escupitajos que aventaban las personas, las maldiciones, las palabras hirientes que a lo mejor le decían. Imagínense todo este proceso que Jesús pasó. Clavaron sus manos y pies. Si nosotros a veces nos astillamos con un pedazo de madera, ya estamos casi llorando. Ahora imagínense el dolor que él sentía al ser clavado golpe a golpe en ese madero. Y colocaron una corona de espinas. Pero lo que no sabían es que esa corona de espinas se la pusieron porque esa espina, con esa corona de espinas, se hizo rey por siempre. Con esa corona de espinas se hizo rey, se hizo lo más alto, se hizo salvador de nosotros. Qué equivocados estaban. Pensaban que lo estaban derrotando, pero no, lo que estaban haciendo era llevarlo a lo más alto. Lo estaban llevando a la meta, al propósito eterno, a ese poema en la cruz. En esta tarde noche, esto que les comento, yo quiero que en su corazón haya dos propósitos. El primero de estos es que tú creas. Que tú creas que hay un Jesús que vino a la tierra, que se despojó de su deidad, que pasó este proceso y que ahora es para nuestra salvación. Que creas que Jesús murió por ti y por mí para salvación.
Ese es un propósito, el que creas. Y a lo mejor, si tú te acercas más a la historia y empiezas a leer cosas de filósofos, de historiadores de este tiempo, vas a darte cuenta que en esos libros hablan de Jesús, de un Salvador que vino para salvar al mundo entero. En la historia está escrito que Jesús existe y que vino por un propósito. Yo quiero que tú creas en Él. El segundo es que no te rindas. Recordemos que los seguidores de Cristo estaban en una barca, en medio de la tempestad, pensando que iban a morir. Pero recuerda que Jesús te dice, no teman, y Dios va a tranquilizar los cielos y va a calmar el mar y te va a decir, yo estoy contigo. Por eso no te rindas, yo estoy contigo. Voltea a ver a quién tienes a tu lado. Vas a ver que vas a tener la confianza de que Jesús va a estar contigo todos los días hasta el final. Dios va a estar contigo, no te rindas. Pese lo que pese, haga lo que haga. Recordemos que Jesús fue un niño que no lo quería, que fue amedrentado, fue amenazado, que fue vendido, que pasó las mismas transgresiones que a lo mejor hemos pasado tú y yo. Pero vemos que no nos debemos de rendir porque Jesús está ahí con nosotros. Dios está ahí para levantarnos. En ese poema, en esa cruz. Todos los que escuchan y ven este mensaje, lo que Dios quiere para tu vida es que no te rindas. Sigue adelante, no desmayes. Hay un texto que dice que seamos fuertes y valientes, que no desmayemos, porque el Señor tu Dios estará contigo. Vamos a tomar esa palabra en nuestras vidas y no desmayar y no rendirnos jamás. Por último, quiero leerles este versículo que está en Isaías 12:2, en donde nos da confianza. Nos va a llenar de confianza para que no nos rindamos. Y como dice el título de este tema, rendirme, jamás. Nunca debemos de rendirnos, sino seguir a lo que Dios nos ha mandado, al propósito que Dios nos ha tenido aquí. Y dice, quiero que esto lo guardes en tu corazón para que nunca te rindas. Dice, he aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor, quien ha sido salvación para mí. Mi fortaleza, no temeré, porque Él es mi salvación. Vamos a tomar esta palabra y así como dice Juan 3:16, que Dios mandó a su Hijo para el perdón de nuestros pecados, y Él no vino a juzgarnos sino a salvarnos. Así que toma en cuenta estas escenas, este escenario que Jesús pasó, todo el camino, el proceso que tuvo que llevar a cabo para ver que Él jamás se rindió. Y si tenemos a Él, por ejemplo, entonces nosotros debemos de seguir y ser como Él. Seguir el ejemplo de amor, andar con amor para el prójimo y enseñarles y decirles y llenar nuestro corazón de ese gran poema que se escribió en una cruz. Hermanos, oremos. Señor y Padre, te agradezco tanto amor y tanta misericordia por ese amor tan grande que tuviste en la cruz, porque no te rendiste. A pesar de todo, seguiste adelante en el propósito que tu Padre te había dado para que nosotros fuéramos salvos. Te doy gracias, mi Dios, porque tuviste misericordia y fuimos alcanzados por tu sangre preciosa. Porque ahora tenemos libertad, salvación. Y te pido que nos llenes de fortaleza, de esperanza, de fe, para seguir adelante en este camino, para seguir adelante en la fe que tú has puesto en nuestros corazones.
Te doy gracias, mi Dios, y te pido que estés en el hogar de cada familia, ayudándoles y dándoles ese aliento, esa esperanza, mi Dios. Te doy gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso de hablar tu palabra, escucharla, sentirla. Te doy gracias, Padre, por tanto amor y misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.